Hola amigos, saludos cordiales, sed todos muy bienvenidos un día más a mi canal. Soy Antonio Muñoz. Lo primero de todo, daros las gracias. Este vídeo va dedicado a todos y cada uno de vosotros, porque este primero de año, este primer día del año 2020, este canal ha conseguido superar los 44.000 suscriptores. Muchísimas gracias por estar ahí y por ser uno más de los que lo han hecho posible. Estamos a las puertas de la investidura del nuevo presidente del gobierno. Estamos a las puertas de una nueva aventura política en la que se va a adentrar este país. Hay gente que ve este cambio, la llegada de este nuevo gobierno, con muchísima preocupación y hasta con miedo. Otros, en cambio, lo ven con esperanza. ¿Cómo lo ves tú? Pues es una buena pregunta. Yo voy a contaros hoy cuál es mi opinión personal sobre qué es lo que se puede esperar, a mi juicio, de la reforma que se va a hacer, de las medidas que se van a tomar en el ámbito estrictamente laboral. No me voy a adentrar en las medidas de carácter fiscal, tema del que sé muy poco y que además no me gusta nada, pero conozco algo de derecho del trabajo, de derecho laboral, y este gobierno, si es que finalmente se constituye, que parece ser que así va a ser, pues va a adoptar una serie de medidas importantes que obviamente van a suponer un vuelco con relación a la normativa que tenemos actualmente vigente en el terreno laboral, sobre todo y fundamentalmente desde que fuera introducida la reforma laboral en el año 2012 por el gobierno del Partido Popular. Bien, yo lo que quisiera antes de nada es decir lo siguiente. Se han dicho que se van a hacer muchísimas cosas por parte de este próximo gobierno. Pero todas las cosas que han dicho que van a hacer en el ámbito laboral, ¿va a ser posible realizarlas? ¿Realmente son conscientes de la envergadura de las promesas que han hecho? ¿O es que estamos ante los prolegómenos de lo que podría ser un nuevo engaño a los de siempre, que suele ser la gente trabajadora, la gente más sencilla y más humilde de este país? Porque claro, es muy bonito hacer promesas, queda muy bien, sobre todo cuando todavía no se está tocando gobierno, y más cuando se está hablando de un programa, de un acuerdo de gobierno, un acuerdo programático. Pero vamos a ver realmente hasta dónde puede llegar esas promesas, y si esas promesas van a quedar convertidas en papel mojado, o por el contrario, van a implementarse en una serie de normas que obviamente sí que van a contribuir o sí que van a afectar de forma directa al mundo laboral. Porque es que hay compromisos, hay muchos compromisos que cumplir. Y esos compromisos no son solo con la clase trabajadora, ni tampoco pues con aquellos sectores de la población a los que se quiere contentar más y mejor con un programa de gobierno que tiene un evidente contenido social. Es que hay más cosas. Es que este país forma parte de la Unión Europea y hay una serie de compromisos adquiridos, como por ejemplo es el déficit, como es el tema de la deuda pública, como es el tema del crecimiento. Es decir, hay una serie de cosas que hay que tener muy en cuenta y que parece que no han sido tomadas demasiado en cuenta por parte de quienes pretenden o van a ser, casi con toda seguridad, el nuevo gobierno de este país dentro de muy pocas horas ya. Bueno, como he dicho, me voy a centrar en el tema laboral. Y lo primero y fundamental que se puede decir de lo que va a hacer este nuevo gobierno va a ser pues la derogación, si no total, prácticamente total, de lo que fue la reforma laboral introducida por el gobierno del Partido Popular del señor Mariano Rajoy allá por el año 2012. Se va a echar prácticamente abajo. Se dijo que solo se tocarían algunos aspectos, que se modificaría aquello que fuera más lesivo para los intereses de los trabajadores. Pero se ha ido más allá, al menos programáticamente hablando, y parece ser que lo que se va a hacer es una derogación
si no total, pues yo diría que casi total, porque quitando algún elemento importante que no se ha introducido, que yo sepa, en ese acuerdo programático, como es, por ejemplo, que no habrá indemnizaciones específicas por despidos en los contratos indefinidos, quitando eso que, insisto, no me consta que se haya introducido ningún punto o se vaya a introducir a ningún punto novedoso en concepto de indemnización, el resto, pues, prácticamente se va a tirar abajo. Veamos algunos de los aspectos principales que va a suponer esa derogación prácticamente total de la Ley de Reforma Laboral y en buena medida también del Estatuto de los Trabajadores, que por cierto, parece ser que hay también una promesa de elaboración de un nuevo estatuto. Por ejemplo, podemos hablar de que se va a volver a tomar lo que se conoce como la ultraactividad de los convenios. No os preocupéis, muchísimos de vosotros muy probablemente no sepáis lo que significa o lo que es la ultraactividad de los convenios. Yo os lo voy a explicar muy rápidamente. Significa que cuando un convenio pues expira, es decir, tiene un plazo de vigencia y ese plazo de vigencia se ha cumplido, pues con la normativa que teníamos hasta ahora y que seguimos teniendo, pues ese contrato, ese convenio, deja de existir, se prorroga como máximo por un año y transcurrido ese año, si no se ha logrado un nuevo acuerdo en forma de convenio o, en su caso, no se ha dictado un laudo arbitral, entonces lo que se hace es, pues, aplicar el convenio sectorial más amplio que haya para el sector. Sin más, así, de forma automática. ¿Qué es lo que significa ahora que se va a restablecer la ultraactividad de un convenio? Pues significa que expirado el plazo de vigencia de un convenio colectivo, si no hay acuerdo entre las partes, o un laudo arbitral, lo que sucederá será ni más ni menos que el convenio que se aplicará de manera automática será el convenio sectorial. El convenio sectorial. Es decir, no va a seguir rigiendo el convenio de empresa. No va a seguir rigiendo el convenio de empresa, sino que regirá el convenio que se haya pactado para el sector industrial, el sector hostelero, el sector que sea. Esto es una medida que, bueno, pues parece que tiene más en cuenta los intereses de los trabajadores que de la parte empresarial. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como el descuelgue salarial o la modificación unilateral de ciertas condiciones del contrato de trabajo por parte del empresario. Esto se ha venido haciendo hasta que se ha modificado, que parece ser que lo va a ser pronto, porque el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores posibilitaba el hecho de que, caso de que se produjesen cambios en las condiciones económicas, tecnológicas, organizativas o productivas de la empresa, el empresario tendría la posibilidad y la capacidad de modificar unilateralmente factores tan importantes como podrían ser la duración del trabajo o el horario o incluso el salario. Esto lo recoge a día de hoy el artículo 82.3 del Estatuto de los Trabajadores. Pero es que tenemos también que a partir de ahora lo que va a prevalecer va a ser el convenio colectivo sectorial por encima del convenio colectivo de la empresa. ¿Qué es lo que esto significa? Mirad, imaginaros que se celebra un convenio colectivo, se firma un convenio colectivo entre los representantes de los trabajadores, por llamarles de alguna manera, y la empresa. Bueno, hay un contexto y se fijan una serie de condiciones, una serie de medidas en base a esas circunstancias. Bien, ¿qué es lo que pasa si se produce un cambio? Por ejemplo, eso se pacta por 2 años, por ejemplo. Pero ¿qué ocurre si transcurrido un año resulta que se produce un cambio en las circunstancias
que presidieron la celebración de ese convenio? Pues hasta ahora el empresario podía modificar las condiciones de ese convenio atendiendo a un cambio en las circunstancias a las que me he referido anteriormente. Pero es que ahora no lo va a poder hacer, sino que si el convenio se pactó por 2 años, sean cuales sean las circunstancias que se produjeran cambios de lo que fuera, pues habrá que apencar con ello. Claro, yo me pregunto, ¿quién conoce mejor las circunstancias de una empresa concreta y determinada en un espacio local concreto, como puede ser un pueblo o una ciudad pequeña o grande? ¿Quién lo conoce mejor? ¿Los que trabajan en esa empresa? ¿Las partes, representantes de unos y de otros? ¿O aquellos que dicen representar a los trabajadores que se encuentran a veces a cientos, por no decir incluso en ocasiones miles de kilómetros sentados en oficinas donde no conocen ni de lejos las circunstancias de la empresa, que no saben ni dónde están ni cuáles son los problemas realmente que la aquejan? ¿Es esta o va a ser esta medida una buena medida? ¿O es una medida un poco tendenciosamente partidaria o partidista en favor de los intereses de los trabajadores? No debemos olvidar que los trabajadores son la fuerza productiva, pero el empresario o la empresa tiene la fuerza económica y que hay que hacer una compensación, una compenetración entre unos y otros para que esto pueda salir adelante. Claro, que las cosas irían mejor a unos y a otros si no hubiera un tercero llamado Estado que se estuviera todo el día entrometiendo en los bolsillos de la empresa y también de los trabajadores en conceptos de impuestos y de todo tipo, de mandongas y de mindangas, hasta el punto de que, obviamente, ese mercado, esa relación entre las partes no sea una relación libre, sino que esté mediatizada por un tercero que muchas veces se encargue de hacer la vida imposible tanto a la una como a los otros. Por lo tanto, ojo al parche. También se va a derogar un artículo, concretamente el 52.d del Estatuto de los Trabajadores, que venía permitiendo, que lo sigue haciendo a día de hoy, el despido de un trabajador, aunque estuviera con baja médica por enfermedad, siempre y cuando concurrieran una serie de circunstancias que, digo, regula el artículo 52.d. He dedicado un vídeo recientemente a este tema por si alguien lo quiere ver. Claro, esto, a mi modo de entender, es manifiestamente injusto, porque englobar dentro del absentismo aquí a todo Dios, cuidadín, hay gente que tiene muchos días de baja porque tiene realmente una enfermedad. Bueno, pues resulta que los señores del Tribunal Constitucional pues avalaron como causa justificativa de despido, pues, este hecho. Bueno, pues, ¿qué es lo que parece ser que el nuevo gobierno quiere hacer de una manera urgente y perentoria en lo que concierne a las medidas de carácter laboral que van a introducir en el nuevo Estatuto de los Trabajadores? Pues derogar este artículo. Con lo cual, bueno, pues, algo que a mí me parece manifiestamente injusto desaparecerá. Pero bueno, parece ser que a los señores del Tribunal Constitucional no les pareció ni mucho menos que lo fuera. Por otra parte, tenemos también otro tema, y es que se va a limitar la subcontratación, las famosas externalizaciones. La subcontratación no es ni más ni menos que una descentralización productiva que hacen las empresas con una serie de objetivos. Yo no digo que esté mal siempre hacer una subcontratación, pero que ha habido un abuso desmedido por parte de ciertas empresas o de numerosas empresas en ciertos sectores concretamente, es algo que todo el mundo sabemos, hasta el punto de que esa subcontratación ha llegado a constituirse en no pocas ocasiones en una operación delictiva llamada cesión ilegal de trabajadores. De esto se ha hablado mucho y hay mucho que decir. Pues también el gobierno del Partido Popular hizo posible, con la introducción del artículo 42 en el Estatuto de los Trabajadores, que esto fuera posible. Bueno, pues a mí, en principio, me parece muy bien que el nuevo gobierno, pues, entre comillas, si me permitís la expresión, vaya a meterle mano a este tema y vaya a modificar, si no cancelar, este artículo 42. Pero
aquí no termina todo. También tenemos otro aspecto muy importante que va a ser pues, un tema estrella por parte del nuevo gobierno, que es el salario mínimo interprofesional. ¿Quién puede estar en contra de que se suba el salario mínimo interprofesional? Así sin más, pues yo creo que nadie. Ahora bien, si concretamos y detallamos aspectos más concretos, pues a lo mejor no podemos estar siempre a favor de que se suba el salario mínimo interprofesional. Eso de subir el salario mínimo interprofesional de manera generalizada, sin tener en cuenta las circunstancias concretas y determinadas de todas y cada una de las empresas, es una barbaridad. Que a una multinacional, que a una empresa con grandes porcentajes de beneficio, se le imponga que suba o garantice cuando mínimo el salario mínimo interprofesional de sus trabajadores, a mí particularmente me parece bien. Ahora bien, que se diga que el salario mínimo interprofesional tiene que ser subido sí o sí en todos los casos y cuáles sean las circunstancias que sean de cada empresa o empresario, me parece que es una temeridad que además va a contribuir muy negativamente a aquello que se pretende, que es subir el salario mínimo, porque le pueden subir el salario a 1 o 2 trabajadores, pero a lo mejor como consecuencia de ello se deja de contratar a 3 o 4. Y entonces, pues ya sabéis, ha sido peor el remedio que la enfermedad. También se van a subir los impuestos, pero insisto, aquí es un tema del que no me voy a meter porque el tema fiscal es un tema que me resulta complicado y no voy a hacerlo. Pero algo más sobre el salario mínimo. Se pretende subir el salario mínimo hasta un 22% más. Es decir, una subida importante. Eso sí, no se ha fijado un calendario. Y se pretende fijar el salario mínimo interprofesional que sea cuando menos el 60% del salario base medio de este país. Otro tema es el tema concretamente de las pensiones, que también está muy ligado al aspecto laboral, obviamente. ¿Qué es lo que va a pasar con el sistema público de pensiones? Bueno, esta es una historia de la que ya hemos hablado muchas veces. Mirad, yo creo que no va a pasar de este año sin que este gobierno, a este le va a tocar decirle la verdad a la gente. Porque eso de que se va a garantizar la subida de las pensiones con arreglo al IPC, eso de que se va a terminar con el llamado factor de sostenibilidad, del factor conocido como el 0,25, introducido también por el gobierno del Partido Popular en el año 2013, y eso de que se va a terminar con eso de que se va a terminar entre comillas, porque esto no me parece que lo hayan dicho, con el factor de equidad intergeneracional, es decir, con eso de que como vas a vivir más porque la esperanza de vida es mayor, vas a cobrar menos porque el dinero es el que hay que repartirlo en más años. Esto se está haciendo ya y se ha empezado a hacer en el año 2019. El factor de sostenibilidad del 0,25 quieren cargárselo porque pretenden que las pensiones públicas suban con arreglo al IPC. Pero eso es posible. Pues yo desde aquí lo digo claramente, eso no va a ser posible. No va a ser posible. Sencillamente porque no hay dinero para eso. Sencillamente porque el déficit de la Seguridad Social asciende a más de 20.000 millones de euros. Y si se hiciera esto que os estoy contando, el gasto aumentaría a 60.000 millones de euros, que es imposible absolutamente. Porque aunque fuera posible, que no lo es, supondría hipotecar las generaciones venideras para cobrar unas cantidades ridículas, a cambio de que ahora los pensionistas pudieran cobrar un poco más. Eso me huele a voto, me huele a demagogia, me huele, como siempre, a paños calientes, me huele a faltar a la verdad. Voy a ir concluyendo. Nos decían que gracias a la reforma del Partido Popular, de la reforma laboral del Partido Popular del año 2012, se consiguieron en este país
pues crear 2 millones de puestos de trabajo. Bueno, yo no voy a entrar en detalles sobre si este dato es exactamente cierto o no, pero sí voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos trabajadores, entre comillas, pobres, otra originalidad que tenemos en Españistán, corresponden a esos 2 millones de puestos de trabajo que se han creado? Es decir, ¿cuántos de esos 2 millones de puestos de trabajo que se han creado son capaces, a final de mes, de tener recursos suficientes como para poder llegar con dignidad para pagar, pues, lo básico de sus familias? Porque si resulta que estamos creando puestos de trabajo, con perdón de la expresión, de mierda, pues a lo mejor hay que plantearse si vale la pena construir o generar esos puestos de trabajo. Porque claro, eso de que se ha terminado la crisis, que le gustó mucho decirlo al Partido Popular, es mentira, y lo sabemos todos que es mentira. Bueno, algunos no se han querido enterar todavía, pero si alguno quiere enterarse, le remito a que vea o escuche al señor, a mi admirado Santiago Niño Becerra, el economista muy conocido, para que se ponga al día y conozca que estamos comenzando lo que es la tercera fase de la crisis económica que comenzó en el año 2008. Que lo sepáis. Voy a ir concluyendo, pero no quiero hacerlo sin un aspecto importante también, aunque no sea estrictamente laboral, que es el tema del mercado del alquiler. Bueno, yo ya sé que hay muchos seguidores aquí en este canal mío que no van a estar de acuerdo con lo que yo voy a decir, pero bueno, yo siempre voy a decir mi opinión. Y mi opinión es que no se puede continuar con la situación del alquiler que tenemos en este país. Ya sé que me vais a decir que no es un problema que el problema es un problema de demanda, que el problema es que no hay oferta suficiente, que no se construye. Pero ¿cómo que no se construye si hay millones de viviendas vacías? ¿Qué es lo que se pretende en este país? Que no haya ningún límite a los alquileres en determinadas zonas y en determinados momentos, haciendo inviable e imposible absolutamente la vivencia de muchas gentes. ¿Qué es lo que se pretende? ¿Seguir fomentando la especulación? Pues yo lo digo desde aquí. Pero también lo digo, igual que lo dije antes para otro aspecto, como el del salario mínimo y también como, no me acuerdo cuál ha sido antes. No se puede generalizar. A mí no me parece mal que se pueda subir el alquiler de una manera razonable en determinadas zonas, en ciertas situaciones. O sea, eso de prohibir que se suba el alquiler así como así, pues tampoco me parece. Claro que esto no va a ser de esta manera, porque la competencia para decidir finalmente si se hace o no se hace esas subidas va a corresponder a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Pero sí me parece que hay que intervenir en el mercado del alquiler en determinadas zonas, en determinadas situaciones y en determinadas circunstancias. O sea, lo tengo muy claro. No se puede seguir consintiendo lo que está ocurriendo aquí. No a la especulación. Bueno, amigos, creo que os he contado unas cuantas cosas. Realmente nos vamos a adentrar en una aventura política muy convulsa. Estamos próximos a vivir horas históricas. Hay quien cree en estos políticos o en los otros, en los parlamentos, en las investiduras y en toda esta historia. Ya sabéis que yo particularmente no. Y bueno, yo creo que vamos a asistir a un nuevo teatrillo, donde unos van a jugar unos roles y otros van a jugar otros, cuando seguramente los roles de los otros y de los unos estén determinados de antemano. Porque me sigue sin cuadrar que este gobierno pueda salir adelante teniendo en contra a todos los poderes fáticos, supuestamente, y me siguen sin cuadrar muchas cosas. Pero veremos a ver qué nos depara el futuro inmediato, y de verdad, que Dios nos pille confesados para que crean en Él. Gracias, amigos. Sin más, os agradezco como siempre la atención dispensada. Gracias por estar ahí y por haber contribuido a alcanzar esa cifra mágica de los 44.000.
Y sin más, si os ha gustado el vídeo ya sabéis que lo podéis compartir y yo os envío como siempre mi saludo fraternal de salud y libertad.